Ya, chiquillos, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes a esta altura de la hora. Hoy día comenzamos entonces con retroalimentar los contenidos de función exponencial para preparar nuestra prueba del próximo día viernes. Hoy día es viernes 27 de agosto del 2021 y nos corresponde con el famoso y nunca bien ponderado cuarto medio C. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué era una función exponencial? ¿Cómo era su forma algebraica? ¿Era una f de x igual a qué? A ver, ¿quién se acuerda? ¿F de x igual a qué? A X menos uno, creo, profe. A x elevado a menos 1. O sea, tiene una A, ¿cierto? Tiene una A. A menos uno, perdón. A. ¿Sí? ¿Después qué tenía? Elevado. No, no, antes del elevado tenía algo más. ¿Qué era algo más? Eh, Era la potencia. En este caso era la B. Y eso me quedaba elevado a x. Ahí se acuerdan, ¿verdad o no? Esa era nuestra función exponencial. Donde aquí había algo bien importante. Nuestra letra A significaba el valor inicial. Valor inicial. Y nuestro valor B era el porcentaje, era lo que se repetía, eran técnicamente la base de la potencia, base de potencia. ¿Se acuerdan de eso, no? O sea, nuestra base de la potencia según lo que correspondía. Ahí está, hasta ahí estábamos bien, ¿cierto? Estábamos viendo con el tema de la función exponencial, el valor inicial, y teníamos una relación. Pasaba que cuando yo tenía, en este caso, miren, fíjense bien, cuando yo tenía un gráfico, ¿verdad? En este caso, viene desde el infinito, después se manda hasta el infinito para arriba. Eso ocurría algo. ¿Quién se acuerda cuando ocurría algo eso ahí? ¿Qué pasaba ahí? Este punto siempre va a ser el punto 0, A. Ahí está, 0, A. En este caso, el B era siempre mayor a 1. Cuando el B era mayor a 1, pasaba esto. Pasaba que la gráfica siempre te va a quedar desde el infinito, no tocándolo, obviamente no tocándolo desde allá al final, ¿cierto? No tocando el eje X, y se anda hasta las nubes después del eje Y. Eso corresponde a la gráfica. Y si lo veo de otra forma, va a pasar otra situación que es al revés. Esto se llama función creciente. O sea, cuando es b mayor que 1, se dice que esta función es una función del tipo creciente. Pero cuando lo veo de otra forma, o sea, lo veo en x e y, y los veo desde el infinito y va hacia allá abajo, ¿cierto? Hasta ahí sin tocar el eje X. Eso va a ocurrir cuando el b, o sea, la base de la potencia, es menor que 1 y a su vez es mayor que 0. O sea, no sé, pues 0,94, 3 cuartos, etcétera, va a ocurrir esto. Y esta función se llama función decreciente. Y a su vez, siempre ese punto donde corta el eje Y va a ser el punto 0, A, o sea, el valor inicial. ¿Sí? De eso se acordaron, ¿verdad o no? ¿Se acordaron de eso? sí, profe. Sí, sí, Algo. sí. Perfecto. Dame un segundo. Ya. Vamos entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar que técnicamente cuando yo trabajo con con la función exponencial, teníamos que aplicar logaritmos, ¿cierto? Para algunos casos, ¿se acuerdan o no? Cuando yo tenía esto, pues ¿se acuerdan cuando ya nos metemos a la función en sí? Tenemos que saber resolver esto. Por ejemplo, si yo coloco 64 es igual a 2 elevado a x menos más 2, por ejemplo. ¿Quién se acuerda cómo resolver eso? ¿Quién se recuerda cómo resolver eso? Son ecuaciones del tipo exponenciales. ¿Cómo se resolvían? Profesor, creo que tengo una duda. Esto no era lo que se sacaba con el logaritmo, ¿cierto? Sí, vamos a sacar. Ah, ya. Entonces, se tiene. Se puede hacer con base natural. Claro, tú lo quieres hacer con base natural, perfecto, te acordaste muy bien. O sea, lo Ya. podemos hacer con el logaritmo base natural y eso nos va a Ok. quedar logaritmo de 64 que va a ser igual al logaritmo natural de 2 elevado a x más 2. Muy bien, ¿te acordaste, ah? Eso va a quedar entonces el logaritmo natural de 64 va a ser igual, bajamos el exponente, ¿te acuerdas que se bajaba el exponente? X más 2 y eso va a multiplicar el logaritmo de 2. Luego el logaritmo de 64 me quedaba dividiendo el logaritmo de 2 y eso igual a x más 2. Y finalmente esto daba, perdón, me equivoqué,
perdón, aquí me quedaba logaritmo de 64 partido por el logaritmo de 2 menos el número 2 y eso es igual a x. Y si ustedes me ayudan y calculan eso, se lo agradecería un montón con su calculadora. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da esa situación? Que eso fue lo que revisamos en las clases anteriores. ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo sacó? No hay nadie. Aló, aló, Dos aló. coma treinta y dos. Creo, profe, que no me acordaba bien cómo se sacaba con la calculadora del Tienes que teléfono. sacar, ya, no, con el teléfono tienes que usar el paréntesis, ¿se acuerdan? Saca primero el logaritmo natural de 64, lo divides por el logaritmo natural de 2 y después le restas el 2. Si no, no te va a funcionar, hazlo, por favor. Yo voy a presentar de nuevo entonces para que veamos la calculadora. Eso quedaba así, mira. Ahí está la calculadora, fíjate. Ahí está la calculadora y nos quedaba logaritmo natural, que sé que fue el que utilizamos, de 64 dividido por logaritmo de 2 natural también, y menos el valor 2. Y ese resultado nos da, a mí me dio 4. No sé por qué si no lo revisas bien, porfa. Ahora, si tienes la oportunidad de trabajarlo con la fracción, que es lo mismo, sería logaritmo de 64 dividido por el logaritmo de 2 y eso va a ser menos el valor 2 que exactamente es lo mismo, y ese resultado me da 4. Y Sai, a mí por todos lados me dio 4. No sé si a usted le dio lo mismo. Sí, profe, ahí me dio 4. Sí, perfecto, ya. Entonces estamos bien. Significa entonces que este resultado nos va a dar x igual a 4, ¿cierto? O sea, no creo que haya dificultad con esto porque esto lo practicamos bastante, ¿verdad? Si ahora el cuento es saber aplicarlo a un problema, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda que quiera que veamos? Porque me voy vamos a trabajar ahora con ejercicios. ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Cómo, profe? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? No, yo no. ¿No? Pero déjeme sacarle un pantallazo a eso, que... Por supuesto, dale. Listo. Vamos. Vamos a hacer este ejercicio que tengo aquí planificado para hoy día. Vamos a ponerlo acá. Dice lo siguiente. De esto se va a aparecer mucho en la prueba. Dice la tasa. Voy a correrlo para acá. Ah, bueno, ya lo copiaron, así que vamos a correrlo para acá. Dice la tasa de crecimiento de una población es del 4% anual y la población actual es de 6 millones de habitantes. La pregunta letra A dice, ¿cuál será la población dentro de 2 años? Dice la letra B, determine la forma algebraica de la función p de x que calculará la cantidad de habitantes en función de los años transcurridos. Y letra C, esboce la gráfica de la función p indicando al menos coordenadas de 4 puntos. Nombre la variable que le corresponde a cada eje coordenado, indicando unidad de medida. Y letra D, utilizando p de x, determine la cantidad de habitantes aproximada que habrá transcurrido 15 años. Se recomienda realizar tabla de valores o significa calcular el valor. ¿Ya? Partamos entonces. La letra A, si ustedes se fijan, nos están pidiendo un valor. O sea, nos están pidiendo el valor de la función a los 2 años. Pero tenemos la función o no. ¿Sabemos qué función es? Si ustedes se dan cuenta, la función me la piden en la letra B. Entonces aquí yo les aconsejo que mejor calculen la B primero. Entonces calculamos la B. ¿Qué tengo? Tengo que la tasa de crecimiento es del 4%. Esto es igual que el arriendo. O sea, si va aumentando 4% anualmente, ¿cómo se escribía eso? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan cómo se escribía ese 4% anual? No, profe, yo no me acuerdo. ¿No? Yo Cuando va, tampoco. ya perfecto, cuando algo aumenta significa que tengo el 100%. ¿Se acuerdan de eso? Y ese 100% yo le aumento con el signo más un 4%. O sea, estamos hablando de un 104%. Pero en las fórmulas o en funciones no puedo dejar expresado en porcentaje. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Transformarlo a factor decimal. ¿Cómo pasaba el 104% a factor decimal? Eso sí se acuerdan. ¿Cómo lo hacía? Eso lo dividía por 100. Entonces, ustedes me ayudan. ¿Cuánto es 104 partido por 100?
Lo divido y me da 1,04. O sea, ese factor decimal es el valor de la tasa anual que va aumentando la población. ¿De acuerdo? Luego me dan 6 millones de habitantes, porque aquí está el truco, dice la población actual. O sea, el valor inicial son 6 millones. Y aquí está la característica de la función. O sea, si el 6 millones corresponde al valor inicial, significa que es el valor A de nuestra función. Y si estamos trabajando con este 1,04, que es el valor que se repite en el transcurso del año, va a significar que esto es el valor B. Entonces, fíjense ustedes, vamos a formar la función. Función P de X, que corresponde al valor A por B elevado a X, ¿sí o no? Por lo tanto, la función P de X, ¿cómo va a quedar? ¿Quién me puede ayudar aquí? ¿Cómo queda esa? 6 millones por... Ya. em, ¿sería el 4%, profe, no? ¿O me No, equivoco? pues. Sería el 1,04 y eso elevado a X. Ahí tengo X. la función. Sí, que soy. Ya. Ahí está, ¿viste? Ahí está la función. Y al tener la función podemos hacer todo, ¿o no? Si Sí. tenemos la función podemos calcular todo. Entonces, ahora sí, se las dejo a ustedes. La letra A. Me están pidiendo entonces cuál será la población dentro de 2 años. Lo que me están pidiendo es P de 2 es igual a 6 millones por 1,04 y eso elevado a 2. Entonces ustedes me dicen cuánto les da eso, chiquillos. A ver, háganlo, porfa. No, no, 2 en paréntesis. En paréntesis, no en un círculo, ahí sí. 2. Ahí ustedes me dicen cuánto les da. Calcúlenlo, porfa. Profesor, 6.489.600, creo. A ver, Perfecto. déjeme ver. 6.498.000, 80, me dijiste. 89. 89. Perdón, disculpe, lo confundí. 89.600, ¿te da exacto? 600. Perfecto. Sí. Ahí está. Y ahí está entonces la población a los 2 años. Entonces, a los 2 años, hay una población de 6.489.600 personas. O habitantes, como ustedes quieran llamarlo. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Letra A y B. La profesor la ver a sacar Sacar la función, la que está acá la abajo. función. Ya. Sí, esa que estaba ahí. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, vamos Y, bien. profe, ¿no será mucha molestia que me repitiera de nuevo cómo la sacó? Sí, por supuesto, mira. Sacamos primero el valor de los 4% anual, que esto es igual que el valor que sacábamos cuando dimos el ejercicio de arriendo, ¿te acuerdas? Como ahí va aumentando, en una tasa de crecimiento que va aumentando, yo se la tengo que sumar al 100%. Entonces, 100% más 4% me dio 104%. Pero nosotros no podemos trabajar con 104% en la fórmula, sino que tenemos que trabajar con el factor decimal. Y eso si lo divido, me queda entonces 1,04. Eso que está ahí significa entonces un aumento del 4%. ¿Hasta ahí va bien, Isaías? Isaac, Isaac, perdón, profesor, y Isaac, sí, vamos. siempre te cambio el nombre, disculpa. Isaac, ¿está bien ahí? Sí, sí, sí. Ya. Ese va a ser el valor B, que es el valor que se va repitiendo en el transcurso del tiempo. Y luego te dicen que la población actual, o sea, la de ahora, la inicial, son 6 millones de personas. Eso significa entonces que es el valor de A. Entonces, ¿qué hago yo? De la función que es P de X igual a por B elevado a X, A es el valor inicial, o sea, te queda 6 millones, y B es el valor que se repite en el transcurso del tiempo. En este caso es 1,04. Y va a Sí, quedar ya, elevado siempre a X. Y ahí te queda entonces la función, ¿sí? sí, ya lo entendí, pero la pregunta es, profe, Dime. al hacer un ejercicio siempre te va a dar uno de los dos valores. Sí, te van a dar uno de los dos valores o te van a dar te van a dar los dos para calcularlo, que viene un ejercicio así para verlo ahora. Más adelante vamos a Ya. hacer la diferencia, ¿ya? Así que atención aquí. Letra C, hay que esbozar, hay que esbozar la gráfica, pero necesitamos 4 coordenadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a colocar el valor de X,
y el valor de P de X. Y ya sabemos dos, pues. ¿Cuál sabemos? Sabemos que siempre cuando el tiempo es cero, va a ser el valor inicial. O sea, el cero va a ser 6 millones. Ahí está. Y por lo tanto, con 2 va a ser 6.489.000. Entonces ustedes trabajen con el valor 4 y con el 5. Calculen a ver cuánto les da. Ya chicos, calculen esos dos valores, el P de 4 y el P de 5, por favor. Yo, dame un segundo que tengo un problema aquí y voy al tiro.
Ya, chiquillos, disculpen que estaba solucionando un problema coloquial. Estamos de vuelta. ¿Cuánto les dio el 4, por favor? ¿6 millones cuánto? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Nadie me quiere contestar? Ya lo voy a hacer yo entonces. Si yo calculo entonces los 6 millones. Eh, ¿Cuánto dio? profe, Dime, tenía una duda. dime. Si se calculaba los 6.489.600 por ¿Ya? 1,04. No, porque siempre tenemos que trabajar con esta función, con esa que estoy marcando, con esa. Siempre va a ser la misma función. Entonces tienes que marcar 6 millones por 1,04 ahora elevado a 4. ¿Cuánto te va a dar eso, por favor? Siempre es con la misma función, no es con el valor anterior. Eso ya lo Es que yo pasamos. yo lo estaba haciendo así, mire, multipliqué ese, el valor que le acabo de decir, por el 0,4 y me dio un resultado, por el 1,04 y me dio un resultado y ahora iba a sacar el otro que iba a calcular el resultado que me dio por el 1,04 elevado. No, sácalo directo mejor, más fácil. Ok. Dale, dale, dale. Y me dice cuánto te da, por favor. Oye, está el puro Isaac conmigo, no hay nadie más. No sé, aquí estoy, profe, pero... Profe, sí, yo también. ¿Ah? Y aquí estamos, pero no lo tenía ya el resultado. ¿Ya cuánto te dio? A ver. No, que no lo tengo, no. Ah, no lo han sacado. Ya, pues sáquenlo y colocar 6 Profe, millones por 1,04 elevado a 4. ¿Cuánto te da? yo no lo puedo sacar porque mi calculadora no tiene para elevar a 4. Pero va que la que les mandé el otro día, pues chiquillo, el emulador. Ya, serían 6 millones. Desde el teléfono. Po. Ah, ya, perfecto. 1,04 elevado a 4, pero igual el teléfono tiene, por si acaso, es como es como un triangulito que le falta la base. Ah, no se lo encontré. A mí, ya, a mí me dio 7 millones 019 151. ¿Está bien? Y el Profesor, así próximo, como lo saqué delante con el que le dije, me dio lo mismo. sí, pero pasa que tienes que usar la función. Si está bien lo que hiciste tú, pero hay que hacerla más corta utilizando la función Isaac. Por eso es más fácil. ¿Te fijas, no? Sí, 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 lo entiendo, Sí. pero me dio lo mismo. No, si te va a dar lo mismo, pues lógico, te va a dar lo mismo, pero te vas a demorar más si es una prueba. Por eso prefiero que lo hagas con la fórmula. Y elevado a 5 eso me va a dar 7.299.000. 7.299.917. No sé si llegaron los mismos resultados. No, no sé, cuéntenme. Yo sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos la gráfica? Al hacer la gráfica, vamos a ver que tenemos los 4 puntos y la gracia va a ser que vamos a graficar inmediatamente. Entonces, voy para acá, voy para la letra C, me vengo un poquito para acá. Voy a hacer un gráfico que va a ser un poquito un gráfico técnicamente no proporcionado, me refiero a que para arriba van a ser muchos millones y para el lado va a ser solamente puntos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Si yo voy a suponer aquí que mi gráfica, lo voy a hacer por acá, yo creo. Sí, yo creo que estaba bien por ahí. La rojo, aquí va a estar el eje X, o sea, el eje Y, perdón, no el eje X. Y aquí vamos a tener, ahí sí, aquí vamos a tener el eje X, acá. Profe, Dígame. para hacer el gráfico no lo podemos hacer así, por ejemplo, 1 millón, 2 millones, así. Obvio, eso es lo que voy a hacer, claro, eso es lo que voy a marcar. Eso es lo Entonces que va a aquí, hacer. exacto. El eje Y va a ser entonces los habitantes. ¿Cierto? Y aquí puedo hacer un arreglo, puedo hacer habitantes que signifique cada uno de los valores que tú me dijiste, 1 millón. Entonces, por ejemplo, si yo pongo habitantes por millón, va a significar que ese uno que está acá va a significar 1 millón. Ese 2 que está aquí va a significar 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones y 7 millones. Hasta 8 millones aproximadamente. ¿Se entiende? O sea, cada uno de los números que están en el eje Y va a estar multiplicado por 1 millón, porque los gen funciona a 1 millón. Y para acá al lado lo dejo en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5. Y miren lo que va a pasar. Primer punto, 0, ¿cierto? 6 millones. O sea, el punto pasa ahí. Ahí está el primero. Luego, a los 2 años, tengo aproximadamente 6 millones y medio. O sea, estoy haciendo por aquí entre la mitad del 6 y el 7. Luego, a los 4 millones, tengo casi 7 millones. O sea, sería por aquí. Perfecto. Y finalmente, los 5 millones, que va a ser aproximadamente 7.300.000, o sea, 7,3, que debería ser por aquí. Ahí está. Y si ustedes se fijan,
pucha, nos queda bien como no, como no exponencial. Porque si ustedes se dan cuenta, para graficarlo en forma manual, nos queda casi como una línea recta, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo lo que voy a hacer ahora, de hecho te lo voy a mostrar, voy a ir a buscar el que se llama GeoGebra. ¿Ustedes ubican el GeoGebra? GeoGebra. Es una calculadora que grafica. Esta obviamente como, como valor gratuito dentro de Internet y eso es un valor que ustedes deberían conocer como programa de matemáticas. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a dejar de compartir mi pizarra en un segundo que está aquí, ¿cierto? Y voy a compartir GeoGebra. Entonces GeoGebra, voy a colocar acá, compartir una pestaña y vamos a la calculadora gráfica ahora. Ahí está. Esa es mi calculadora gráfica ahora. Entonces, esta es bastante buena porque lo que hago acá es solamente colocar el resultado de la función. Entonces, voy a colocar 6 millones, porque eso va a ser la función, 1, 2, 3, 1, 2, 3, por, ¿cierto? El 1,04, y eso va a estar elevado a X. Ahí está. Y ahí coloco Enter, y miren. Ah, pero profe, no está graficado. ¿Por qué no está graficado? Porque fíjense, si yo agrando, chico esto, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a colocar aquí, mostrar propiedades de los ejes. Y vamos a suponer que el eje 1, el X, va a significar 1.000.000 en el eje Y. Eso fue lo que hicimos en clase. Y miren lo que pasa. Y ahí inmediatamente me aparece, fíjense ustedes, chan, 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 la gráfica. Y se dan cuenta ustedes que técnicamente, si yo la achico más esto, mira, ahí si yo la achico mucho más, miren. Ahí se ve la gráfica que nosotros estamos trabajando. Fíjate, se ve claramente la exponencial. Pero como estamos trabajando con un rango de años muy pequeñito, ahí está muy pequeñito, me va a salir de esta forma. O sea, técnicamente lo que yo acabo de dibujar aquí es la misma función que yo les dibujé en la pizarra, pero con la diferencia es que aquí me trabaja con gráficos, o sea, me trabaja con rangos. Pero evidentemente son los mismos valores que yo tengo que trabajar dentro de la gráfica de esta exponencial. Obviamente cuando trabajo con números muy grandes no se va a notar mucho, pero si lo trabajo con números pequeños se va a notar un poquito mejor. Entonces aquí voy a ir nuevamente a la pizarra. Aquí está la pizarra. Y ahora vamos a comparar mi super dibujo que hice justamente con el dibujo que realmente es, que aquí está. Y aquí se nota mucho más la gráfica. Evidentemente, si yo lo veo a la misma distancia que lo trabajamos anteriormente, nos va a dar el mismo dibujo. ¿Se entiende? Pero ahí está. ¿Se entendió o no? Ahí está la gráfica de la función. ¿Sí? Sí, profe, sí se Sí. entendió. Está más bacano el suyo, sí. Sí, está con colores. Está con colores, Sí, por eso po. está muy bonito. No está Gracias, nada gracias. apagado. Ok. Y luego dice, utilizando PDX se termina la población a los 15 años. Entonces la letra D, lo que tenemos que hacer aquí, la letra D, es colocar. D colocamos acá. Es colocar P de 15. O sea, esto nos va a quedar igual a 6 millones por 1,04 y eso elevado a 15. Entonces, si alguien me ayuda con la calculadora, ¿cuánto nos da? 6 millones por 1,04 y eso elevado a 15. ¿Cuánto nos dio? ¿Alguien lo sacó? Y me dio 10.805.000. Aproximadamente 15. Esta línea que está acá, vamos a buscar aquí, arreglar 90 grados. Aquí, aproximadamente vendría siendo acá, por ahí, ¿cierto? Y si yo lanzo esa línea justamente que corte ahí sí, que justo corte la gráfica, me está quedando por ahí más o menos, y si yo lo hago intersectar con el eje Y, miren ustedes, me parece que por ahí está perfecto, ahí está perfecto. Ahí estamos, pum, y fíjense lo que va a suceder.
Va a suceder que si yo me acerco acá, hacemos un zoom, claro. Estoy cerca de los 11 millones y efectivamente los 11 millones es un valor muy cercano al valor que nos dio, que fueron 10.800.000 personas. ¿Sí? Ahí está. Mira qué bonito. ¿Lo entendieron o no? El ejercicio de hoy día. Sí, Sí, más o profe, menos. igual Sí. sí se entendió. Perfecto, esa es la gracia. Vamos a hacer otro ejercicio, que es el que voy a realizar a continuación, que es el número 4. Me parece que el número 4 lo hicimos con la exponencial, ¿o no? No estoy seguro. Si no lo hicimos, lo voy a hacer de nuevo, así que tranquilo. Aquí, el número 6. Vamos a hacer esto. ¿Lo quieren hacer ustedes o no? Después revisamos. Ahí está el número 6. Mira, aquí está. Me voy a correr para acá. Ahí está el número 6. Ah, o sea, el número 2, perdón, no, aquí el número 6. Ahí hágalo usted, dice lo siguiente. Una población de jabalíes de 1 año de edad se introduce en una zona de caza. El número NET de los que aún quedan vivos después de T año se puede predecir utilizando la siguiente función. NET es igual a 100 por 0,9 y ese está elevado a T. Define la variable dependiente e independiente indicando su unidad de medida. Y la letra B, ¿es correcto afirmar que la cantidad de jabalíes aumenta a medida que transcurren los años? Justifique su respuesta. Estas dos preguntas son de materia, así que la pueden responder perfectamente. Les voy a dar 5 minutos y a partir de los 5 minutos ustedes me responden las preguntas. ¿Damos? Partieron. Profe, Dime. una pregunta aquí. Pero respóndame esta pregunta, no quiero que lo desarrolle. Ya, Eh, vale. mm, Aquí me da la función entera, ¿cierto? La función entera que sería 100 menos... ¿es menos o no? No, dice 100 por 0,9 elevado a Ah, t. ya. Esa Sí, sería la función. sí, esa es la función. Te la escribí porque parece que se nota un poquito mal, así que lo vamos a escribir aquí con rojo. Ya. N de t significa igual a 100 por 0,9 t. Ahí está, esa es la función. ¿Sí?
Ya, yo creo que estamos bien con este tiempo. Listo, vemos la variable dependiente. ¿Cuál va a ser la variable dependiente? La variable dependiente siempre va a ser la Y. O sea, en este caso va a ser n de t. Entonces, ¿qué va a significar n de t? ¿Qué me podría decir? De hecho, está textual del enunciado. ¿Qué va a significar n de t? Los que quedan vivos. ¿Pero qué es? Los números, dice Los, el número de jabalíes, ¿cierto? sí, pues los números de jabalíes que quedan vivos. Números de jabalíes. Jabalíes que quedan vivos. La pregunta es, ¿en qué se va a medir? O sea, ¿en qué se va a medir? Obviamente, si estoy contando, eso van a ser unidades. Unidades de jabalíes. Unidades. ¿Bien? Luego, ¿cuál va a ser la variable independiente? Siempre la variable independiente va a ser la X. O sea, en este caso, ¿quién representa la X? La T. ¿Y qué va a ser la T? ¿Qué va a ser la T? Claramente está ahí. Después de T años, o sea, el T es tiempo. ¿Y en qué lo mido? En años. Perfecto. Ahí está la letra A. Bien, ¿quién hizo la letra B? ¿Quién me podía explicar la letra B? A ver. Profe, yo creo que me confundí. En la ¿Por B, qué? A en la ver, B. ¿por qué? ¿Qué pusiste en la No, B? en la Dale, a B. ver. Es que ¿Por qué? yo la saqué así como F. Pucha, yo estoy anotando. Ya puse la NT, que sería ¿Ya? el. Ay, se me olvidan los nombres, ya, pero eso. Ya después vi de un pantallazo que tenía de una clase anterior y ¿Ya? lo puse, lo estaba haciendo según eso. Sí, y ¿Ya? puse uno, que sería la cantidad de años. Ah, ya, eh, pero ya, te entiendo, te fuiste por el lado del cálculo. Pero esto es más fácil, sí, mira, Isaac, mira. Yo tengo que n de t vale 100 por 0,9t, ¿sí o no? sí, pues, ¿Cierto? Ya. Fíjate bien, nosotros conversamos delante que cuando este numerito, que obviamente este va a ser el A y este va a ser el B, ¿te acuerdas o no? sí, Entonces el B está cumpliendo la condición que es menor que 1 y al mismo tiempo es mayor que 0. O sea, la gráfica de esto va a ser, aquí va a estar el punto 0,100, porque va a ser donde lo corta, pero como el B está entre el valor 0 y -1, significa que esto viene así, desde el infinito hasta acá abajo. Fíjate, así, boom. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta va a ser una, perdón, ahí no se junta, ahí sí. ¿Esto qué va a pasar? Va a ser una función del tipo decreciente, decreciente. O sea, cada vez que avance el tiempo, esto va a ser decreciente. Entonces la pregunta ¿es correcto afirmar que la cantidad de jabalíes aumenta a medida que transcurren los años? ¿Es correcto afirmarlo? O sea, ¿los jabalíes van a aumentar o van a disminuir según lo que yo acabo de hacer? disminuir, pues. Disminuir. Entonces, ¿es correcto afirmar que la cantidad de jabalíes aumenta? La respuesta No, es no, no, porque no. disminuyen, ¿cierto? Sí. Disminuyen. Ahí está entonces la respuesta. No va a aumentar, sino que van a decrecer, porque justamente viendo solamente el valor de la B, me va a decir que justamente esto va a ser un valor que decrece con respecto al tiempo, no aumenta. ¿Se entendió, no? Profe, sí, y al hacerlo así como lo estaba haciendo yo, ¿no sirve? O sea, te va a dar lo mismo, pero te vas a demorar más. Sí, está bien, Ya. tú lo puedes hacer en forma lenta, te va a dar la solución, pero no te va a dar como la respuesta inmediata, como lo Te hicimos lo recién, juro que que a mí me resulta mucho más fácil hacerlo de esta manera que ah, en perfecto, gráfico. te va a dar, te va a dar. Lo que sí te va a quitar un poco más de tiempo, pero te va a dar igual, si no hay problema. ¿Bien? Y mira, mira la que dice la letra C. De hecho, la voy a pegar aquí, mira. Letra C. Dice aquí, mira la letra C. Dice, ¿cuál de las siguientes gráficas, lo hicimos recién, esboza esta situación? ¿Cuál crees tú que va a ser la gráfica en este caso? De La hecho, lo número hicimos. 3, pues. La número 3, ¿cierto? Es lógico porque ya lo dibujamos. O sea, evidentemente esta es la gráfica que nos conviene, ¿cierto? Ojo y atención, vamos a verificar la gráfica número 1. Esto es imposible porque no podemos partir con un número negativo y además siempre tiene que estar arriba. Entonces, esa no es.
Esto pasa lo mismo porque está abajo de 0,9. Podría haber sido la gráfica número 4, pero obviamente esta está aumentando. Significa que esta, la B, es mayor que 1. Y evidentemente esta tampoco es, ¿cierto? La única opción, el proyecto bueno, era la gráfica número 3. Porque ya la calculamos, ¿verdad? Así que bien ahí, bien ahí, bien ahí. Otra pregunta con respecto a la misma gráfica. Vamos a hacer la letra D y la letra E. Hasta ahí. Vamos a hacerlo acá. Y vamos a ver aquí. Esta letra D con la misma función. Dice, determine el número de jabalíes vivos después de 5 años. Y la letra E, ¿cuál es la cantidad máxima de jabalíes que se podrían observar? Entonces veámoslo ahí. Vean a la letra D y la letra E. A ver cómo les queda. Bien, ¿cómo quedaría esto entonces? Miren lo que vamos a hacer aquí. Dice, determina el número de jabalíes vivos después de 5 años. Esto es fácil porque nos va a quedar n de 5 va a ser igual a 100 por 0,9 y eso va a estar elevado a 5 años. ¿Cuánto te dio Isaac? ¿Cuánto te dio Isaac? Profe, ¿sabes que no la saqué? Pues pucha, no importa, yo lo calculo yo entonces. A mí me da por lo menos 59,049. O sea, nos va a dar 59,049. O sea, evidentemente eso no lo considero porque estoy trabajando con cantidades enteras. Significa entonces que determina el número de jabalíes vivos después de 5 años. Hay entonces, hay a los 5 años, ¿cierto? 59 jabalíes. Jabalíes, ahí está. Entonces está la letra D. ¿Sí? Y la letra E dice, ¿cuál es la cantidad máxima de jabalíes que se podrían observar? O sea, obviamente, la máxima cantidad de jabalíes, si en el transcurso del tiempo va decreciendo, va a significar el valor inicial. O sea, en este caso, el valor inicial cuando hay 0 años, o sea, cuando ya están todos los animalitos puestos, si yo coloco 100 por 0,9 elevado a 0, yo sé que 0 es 0,9 elevado a 0, eso es 1, me va a quedar que al inicio, como ya sabemos, el valor inicial va a ser 100 jabalíes. O sea, el máximo de animales que nosotros vamos a poder observar, en este caso el máximo de jabalíes, es 100. Y ahí está. Ya está resuelto el número
2 que hicimos recién. Vamos por el último de hoy día, chiquillos. Que esto lo quiero hacer en función, atención acá, a un gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que quiero hacer. Miren. Miren acá. Aquí estamos. Y miren. Uy, se me movió. Disculpen, ahí sí. Esto está muy bueno porque esto yo creo que lo voy a preguntar, así que ojo con eso. Miren, dice, en un laboratorio de biotecnología se tiene un cultivo de bacterias en un fermentador. La función, aquí dice la función, vamos a agrandarlo un poquito ahí, sí. La función que determina la cantidad de bacterias transcurrida X horas es f de X igual a A por B elevado a X partido por 3, donde A y B son constantes. Entonces la pregunta que nos hacen aquí es, encuentre o escriba, ¿cierto? Aquí vamos a leer la letra A. Espérate que se me movió un poco. Ahí está. Entonces, la letra A dice lo siguiente. Dice, escriba en la gráfica el nombre de la variable, ¿cierto? Que corresponde a cada eje coordenado, indicando unidad de medida, ¿cierto? Y la letra B es la interesante. Determine la función f de x que mejor se ajusta al gráfico, encontrando los valores de la constante A y B. Hagamos la A, y yo sé que la B la hacemos en conjunto, porque la B no sé si la van a poder sacar. Pero la A sí la pueden hacer. Hágala, a ver cómo les queda. Ya, jóvenes, ¿cómo hacemos esto entonces? La letra A, ¿quién la hizo, por favor? Escriba en la gráfica el nombre de la variable que le corresponde a cada eje coordenado. A ver, ¿cómo será el eje coordenado de la X? ¿Quién me ayuda? No sé si la ven bien, pero la X corresponde a tiempo, ¿no? X tiempo, ¿no? Y eso va a estar medida en horas. ¿Lo vieron bien o no? Ya no hay nadie conmigo, fueron todos a almorzar. ¿Aló, aló? Perfecto, lo explico yo entonces. Y f de X va a ser entonces la cantidad de bacterias. Cantidad de bacterias. Y obviamente, si estamos calculando la cantidad de bacterias, van a ser unidades. Ahí está entonces la letra A. ¿Cuál va a ser la más complicada? La letra B. ¿De acuerdo? La letra B, ¿cómo la vamos a hacer? La letra B tenemos que hacerla con puntos. Entonces, fíjense ustedes que voy a buscar puntos característicos o puntos que estén justamente en la gráfica, en los vértices de los cuadritos. O sea, por ejemplo, voy a tomar ese punto que está aquí, que es 9,800. O puedo tomar este que está aquí, que va a ser 6
3,400. O también puedo tomar este que está aquí, que va a ser 3,200. Solamente puedo tomar valores que yo conozca los puntos en ambos lados. Y eso van a ser justamente los que están en los vértices, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, por favor, ayuda. ¿Qué punto tomamos? Mira, aquí tengo el punto A, el B y el C. Tengo que tomar mínimo dos. Ustedes me dicen cuál punto tomo. ¿Qué punto tomo? Pero, profe, ¿cómo era la...? Que me ¿Cuál enredé. punto tomo? Puedo tomar, necesito tomar dos puntos, el A, el B o el C. ¿Cuál me dicen ustedes que tome? Ustedes dime cualquiera. ¿Qué punto tomo? El B y el C. Ya, tomamos el B, que el B va a ser la coordenada 6,400 y el C, que va a ser la coordenada 9,800. Fíjense ustedes lo que yo voy a hacer aquí. Entonces, la función donde yo tengo que reemplazar es la función f de x igual a por b elevado a x partido por 3. Fíjense ustedes que cada punto de los que yo tomé, el primer valor va a ser x y el segundo valor va a ser f de x, ¿cierto? X y f de x. Entonces vamos a reemplazar el primer punto al punto B. Entonces el punto B nos va a quedar como f de x, ¿cuánto vale? 400. Y eso va a ser igual a por b elevado a x, pero mi x vale 6. Entonces me queda 6 partido por 3. O sea, esto va a ser 400 igual a por b elevado al cuadrado. Y esa ecuación yo la voy a guardar, ¿cierto? Ahí la guardé. Y hago lo mismo con el punto C. Ahora f de x, ¿cuánto vale? 800. Entonces me va a quedar 800 es igual a por b elevado a x. Pero mi x vale 9, pero ese 9 lo tengo que partir por 3. Entonces me va a quedar 800 es igual a por b elevado a 3. Miren ustedes, ahí está. ¿Qué pasa aquí, chiquillos? Tengo, ¿cuántas ecuaciones? Una, dos. ¿Cuántas incógnitas? Una y dos, una y dos. ¿Y qué formo con dos ecuaciones y con dos incógnitas? ¿Cómo se llaman esos? ¿Qué formo? ¿Qué formo? ¿Qué formo? No sé si se acuerdan, pero formo un sistema de ecuaciones. O sea, formo 400 es igual a por b elevado a 2 y formo 800 igual a por b elevado a 3. Y ahí está mi sistema. ¿Cómo podemos resolver ese sistema de ecuaciones? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda para poder resolver este sistema de ecuaciones? Está el método de reducción, el de igualación, el de sustitución, etc. Ustedes me dicen cuál buscamos, a ver. A mí me tinca el método de igualación, porque de aquí yo puedo despejar, desde la primera, despejo A. A va a ser igual a 400 dividido por B al cuadrado. Y de acá, de la segunda, también puedo despejar A, y A va a quedar 800 dividido por B al cubo. O sea, aquí igual que A tiene que ser igual a A, lógico. Entonces escribo la primera opción. A vendría siendo 400 dividido por B cuadrado, B mayúscula porque no es B minúscula, B cuadrado, y eso va a ser igual a 800 dividido por B al cubo. ¿Qué hago entonces? Producto cruzado. O sea, me va a quedar 400 por B al cubo es igual a 800 por B cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar juntos los B, entonces me va a quedar B al cubo, lo divido por B cuadrado, que pasa nuevamente dividiendo, y nos queda 800 dividido por 400. Fíjate lo que va a pasar ahí. B al cubo dividido por B al cuadrado, suma, o sea, división de potencias de igual base, ¿qué pasa con los exponentes? Lo resto. Entonces me va a quedar B elevado a 3 menos 2, eso es 1. Y va a quedar aquí, se van los ceros, se van los ceros, 8 partido por 4. O sea, B vale 2.
Mira, ya encontré el valor de B, vale 2. ¿Qué hago ahora? Hago ahora que me meto a cualquiera de estas dos expresiones que están aquí. Yo voy a tomar la 1 y voy a calcular la A. Entonces, A me va a quedar igual a 400 dividido por B al cuadrado, pero B cuadrado valía 2. Entonces me va a quedar 400 dividido por 2 al cuadrado. O sea, eso va a ser 400 dividido por 4 y eso me queda que la A vale 100. Entonces ya encontré la A y ya encontré la B. ¿Qué hago ahora? Lo reemplazo. ¿En dónde lo reemplazo? En nuestra función que estaba acá arriba, que era la que nos estaba dando la forma de esta función. O sea, f de x es igual a por b elevado a x partido por 3. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la función? La función f de x nos va a quedar igual a, que vale 100, por b, que en este caso vale 2, y eso está elevado a x partido por 3. Y ahí encontramos la función que es lo que me estaba preguntando delante Isaac. Cuando siempre preguntamos, ¿nos va a dar siempre los mismos valores? No, en este caso te la puedo dar de esta forma y ustedes la tienen que encontrar. Y esto es mediante gráficos. ¿Sí? No sé qué les pareció. Bien entretenido, a mí me gustó por lo menos. No sé si les gustó. Entonces ahora lo que podemos hacer es la letra C del problema, que dice e interprete y determine el valor de, mira aquí lo voy a escribir, con esta función que ya encontramos. Le voy a agrandar aquí un poquito, ahí sí, aquí la voy a pegar. Entonces dice, interprete y determine f de 10. Entonces, ¿qué va a significar eso? Vamos a calcularlo. O sea, f de 10 me va a quedar igual a ¿qué? A 100, ¿verdad? Por 2 elevado a 10 partido por 3. Entonces, eso lo tenemos que hacer con la calculadora. Entonces, si lo calculo, me va a quedar aquí en este caso 100, lo estoy haciendo en la calculadora, no se está viendo. Bueno, lo voy a transmitir, dame un segundo. Voy a dejar de compartir aquí. Y me va a quedar entonces, vamos a transmitir la calculadora. Ahí está. Y entonces nos va a quedar 100 por 2. Ahí está 100 por 2. Y ese va a estar elevado a 10 dividido por 3. Coloco igual. Y ese resultado me da 1007,93. 1007,93. Entonces me voy aquí a la pizarra. Eso me va a quedar 1007,93. 1007,93. Obviamente el 93 no lo pesco y me va a quedar que a las 10 horas, a las 10 horas, hay 1007 bacterias. Ahí está Ricardo, no sé si lo entendiste finalmente este ejercicio. Sí, profesor, que bueno, tengo ¿Sí? que ponerlo en práctica, ¿no? Ahí está entonces. Ya, pues, hasta aquí dejamos entonces la grabación de hoy día.